tal, mis queridos amigos del audio Crecer? Les saluda como siempre el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde Medellín, Colombia. Aquí en Antioquia, en Medellín, queda la sede central de Arete. También les quiero contar que tenemos distintos asociados en distintas partes del mundo, en Lima, en México, en Buenos Aires, en Bogotá, ¿no? Te invitamos a que entres a nuestra página web, centroarete.org, que nos busques en las redes sociales para que te enteres un poquito más de todos los servicios que damos aquí en Arete. El día de hoy entonces vamos a desarrollar el tema de la inestabilidad afectiva. Nos han hecho una pregunta, bueno, ¿por qué yo soy tan inestable afectivamente? ¿Por qué se da en mí la inestabilidad afectiva? Y quiero decirte, querido amigo, que ese es un tema que tenemos de pronto algunos audios sobre ese tema de la afectividad, de la madurez afectiva. Lo volvemos a abordar en esta ocasión desde el libro Afectividad y Sexualidad en la Vida Cotidiana. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Muchas veces hay como una variación frecuente de emociones y sentimientos. Cuando hablamos de inestabilidad afectiva, estamos hablando de esa variación frecuente de emociones y sentimientos, sin razones de peso. Porque obviamente si se enferma mi hermana o mi mamá, ¿no es cierto? Si ha pasado algo en la oficina, obviamente yo me conmuevo interiormente y va a haber una cierta inestabilidad afectiva, ¿no? Pero entonces, cuando el padre Miguel Ángel Fuentes dice que la inestabilidad afectiva corresponde a esa variación frecuente de emociones y sentimientos sin razones de peso, ¿no? Ahí les recomendamos ese libro de Educación de la Afectividad. Entonces, cuando el ánimo, nos estamos refiriendo a alguien es inestable afectivo cuando el ánimo varía muy rápido o el humor es muy cambiante e inestable. Miren, queridos amigos, no es raro que hoy en día se viva bajo el imperio de lo emocional, bajo el imperio justamente de esa inestabilidad emocional. Debido a que un rasgo del hombre contemporáneo es esa inestabilidad afectiva y emocional, quien está poco acostumbrado a regirse por sus criterios o su razón. Y esto se traduce en la costumbre de responder desde lo que se siente, desde lo emocional. Porque actualmente parecerá que solo importa lo emocional, lo sentimental, nos olvidamos de los valores, de los principios. No hay una coherencia entre mi proyecto de vida, entre mi ideal, mi misión y lo que voy viviendo, ¿no? Hay que reflexionar si eso es adecuado o dañino, ¿no? Si simplemente ser tan emocional me hace bien o no. En ese contexto se plantea que lo importante es sentirse bien más allá del bien o del mal, más allá de lo moral, ¿no? Muchas veces nos pasa eso y es complicado, ¿no? Entonces, miren cómo es importante ahondar en este concepto y ver cómo muchas veces nosotros estamos acostumbrados a drogarnos, a evadir la realidad. Dice, hoy en día no es raro que se acuda a sucedáneos, es decir, a drogas que conduzcan a una respuesta falsa y reductiva. Si hablamos del dolor, es claro que a ninguna persona le va a gustar sufrir o sentir dolor. Sin embargo, hay que decir que el dolor no es malo, porque tanto este como el sufrimiento hacen parte de la vida humana, ¿no? Sin embargo, hoy huimos del error. Es muy complicado porque estamos evadiendo todo el tiempo la realidad y nos damos cuenta que no aprendemos a asumir, a aceptar los sufrimientos como parte de su existencia. Pues no está mal sufrir, no está mal sentir dolor, y simplemente es un sentimiento que se da y es real, existe en el mundo y en personas concretas. Entonces, en este contexto, este tema es difícil de ser abordado por la falta de conocimiento personal y control emocional. Generalmente las personas no tratan de entenderse a sí mismos, no saben qué están sintiendo, qué están pensando, y por ende se huye del dolor inconscientemente.
para seguir siendo presa de las emociones. Por ejemplo, cuando se está frente a alguien con una personalidad fluctuante, pasa constantemente y con relativa facilidad del entusiasmo al desaliento, de las cumbres a los pozos, de las euforias a los enojos. De esta manera se puede observar que su personalidad es altamente emotiva, porque precisamente las emociones son las que controlan sus estados anímicos. Y como los afectos son cambiantes, todo es arrastrado con sus cambios, ¿no? Ese es el eje entonces de la inestabilidad afectiva. Entonces, para resolver la pregunta, ¿por qué somos inestables afectivos? Porque no vivimos una madurez afectiva, porque no manejamos nuestras emociones, porque no hemos hecho un trabajo de madurez afectiva, ¿no? De pronto porque no nos han educado en ese manejo de las emociones, de los impulsos, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de madurez afectiva, hay que hacer un trabajo de ir logrando esa inestabilidad afectiva. Entonces, en ese contexto es muy importante también tener un proyecto de vida clara, tener un ideal, unos valores, unos principios, ¿no? Se trata entonces de ir adquiriendo esa madurez afectiva. Entonces, en el libro Afectividad y Sexualidad de la Vida Cotidiana se te dan algunos recursos, o algunos, ¿no? Unos pocos, porque obviamente el libro trata de ser un cuaderno de trabajo, ¿no? Por ejemplo, tiene una encuesta de emotividad interesante, sencilla. Hay un ejercicio también de conociendo mis emociones y se plantea también una ficha para ir trabajando en esa emoción primaria, ¿no? Puedes hacer también un ensayo mental, un entrenamiento asertivo, un entrenamiento también en habilidades sociales. Todo eso nos va ayudando a madurar nuestra afectividad, pero lo más importante de esto es reconocer cuál es mi emoción y comenzarla a trabajar a través de lo que la terapia cognitiva llama la reestructuración cognitiva. Esa también es una posibilidad, ¿no? Entonces, la gran recomendación es no te dejes llevar por tu emoción. Vivénciala, conócela, desplégala, encáusala, pero se trata de autoposeerte, se trata de dominarte, se trata de vivir la maestría personal en esa emoción, se trata de vivir la virtud, la vida areteica, la vida virtuosa, donde tú vas encauzando esas emociones, pero donde tú vas reconociendo que esas emociones normalmente surgen de una interpretación que tú haces de algún hecho o alguna realidad. Entonces es muy importante adquirir esa estabilidad afectiva, ir adquiriendo poco a poco esa madurez afectiva. Muy bien, mi querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Esperamos te haya gustado. Síguenos en las redes sociales. Hay muchos audios que te pueden servir. Entra a nuestro canal YouTube como Humberto del Castillo Drago. Dale me gusta al fanpage de Humberto del Castillo Drago. Un fuerte abrazo. Y terminamos recordándote que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.